Continuamos con nuestro estudio en Éxodo. Vamos al capítulo 6. Hubo unos cuantos domingos por distintas razones que no pudimos avanzar con este estudio, pero aquí seguimos. En el capítulo 6 vimos una vez más esa comisión de parte de Dios a Aarón y a Moisés para la obra que él les había mandado. Y llegamos al versículo 14, y desde el versículo 14 hasta el versículo 25, lo que vamos a leer es una genealogía. Entonces, cuando llegamos en nuestras lecturas bíblicas y a aquellos que han leído la Biblia completa o se han animado a leer uno de los libros del Antiguo Testamento en varias oportunidades, habrán encontrado genealogías. Y más de uno se desanima diciendo, ¿para qué tengo que leer tantos de estos nombres? Y da gana de saltar, ¿verdad? Y ver cuándo termina la lista y continuar leyendo. Pero sin embargo, las genealogías tienen algunas razones importantes de estar o de ser. Entonces, nosotros encontramos una genealogía aquí, no es el inicio de un libro, es en el medio de un libro y tenemos que preguntarnos por qué razón tenemos estas genealogías, estas descripciones aquí. Entonces, vamos a hacer la lectura de este fragmento hasta el versículo 27. Éxodo 6, versículo 14 al 27. Leo para ustedes, dice así. Estos son los jefes de la familia de sus padres. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anoc, Falú, Esrom y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Oad, Jaquín, Soar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Y los años de vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Limni y Simei por sus familias. Y los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Izar, Coré, Nefeg y Sicri. Y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Y tomó a Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abisaf. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finees. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estas son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel, Moisés
y Aarón fueron estos. Hasta ahí llegamos en la lectura de la palabra. Vamos a leer luego desde el versículo siguiente hasta el 7:7, pero quiero detenerme aquí en la primera parte de la genealogía. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué razón es necesario colocar estos datos si el Espíritu Santo de Dios inspiró al autor divino para que tuviéramos nosotros su palabra, y su palabra es para nuestra bendición, edificación? ¿Qué es lo que Dios está tratando de enseñarnos o mostrarnos? ¿Qué información importante necesitamos tener cuando encontramos una genealogía? Esto debe desafiarnos a entender cuando encontramos algo así en la escritura. Y debemos saber que esta no es una genealogía exhaustiva, porque ustedes recordarán que Jacob fue a Israel, cuando Jacob fue a Egipto, ¿verdad? A causa de José, que había estado allí como gobernante, y recordarán la historia de lo que pasó con sus hermanos, cómo sus hermanos fueron en busca de alimento y él parecía un desconocido para ellos, pero era un gran señor importante en la tierra de Egipto, y ellos no se dieron cuenta, y toda la trama que acontece en medio de esa apasionante historia hasta que finalmente él se da a conocer a sus hermanos. Y entonces era necesario que Jacob y toda la familia fuera a Egipto para que fuesen preservados con vida. Dios lo había determinado así. Pero entonces sabemos que Jacob tenía más hijos, tenía 12 hijos. De hecho, si vamos al capítulo 1 de Éxodo, por favor acompáñenme, vamos a ver allí una breve genealogía donde se mencionan los hijos de Jacob. Éxodo 1:1, estos son los nombres de los hijos de Israel, Jacob o Israel, ¿verdad? Son los dos nombres que se asignan a la misma persona, que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Entonces ahí tenemos esa información también genealógica. Pero en este pasaje que acabamos de leer no están mencionados todos los hijos de Jacob. Se menciona a Rubén, el primogénito, se menciona a Simeón, el segundo, y se menciona a Leví, el tercero. Entonces ya tenemos aquí una intriga acerca de esta genealogía. ¿Por qué solamente se mencionan los primeros tres? También debemos notar que al finalizar la genealogía, el énfasis primario está en dos personas, que son Moisés y Aarón. Y ciertamente ellos eran aquellos llamados por Dios, en primer lugar Moisés, pero a causa de la alusión de su ineptitud, Dios también convoca a su hermano Aarón para que funcionara como aquel que hablaba ante Faraón. Entonces ellos iban a ser los instrumentos de Dios para la comunicación con Faraón, el mensaje de Dios hacia Faraón y el mensaje con el pueblo, y de ese modo sacar a Israel de Egipto. Entonces, el hecho de que Moisés y Aarón tuvieran un rol tan protagónico en la historia de la redención del pueblo de Israel de Egipto requiere que haya una información más clara acerca de sus antepasados. Y es por eso entonces que es necesario contar quiénes eran los antepasados de Moisés y Aarón. Se sabía que era parte del pueblo hebreo y algunos de los hijos de Israel eran sus ancestros, pero ahora se menciona específicamente que eran de la familia de Leví, el tercero de los hijos de Jacob. Entonces, podemos pensar de que esta genealogía es necesaria para explicar
quiénes eran los antepasados y los familiares, cuáles eran las familias de Aarón y de Moisés, y tener así un conocimiento más claro de quiénes eran estas personas que Dios utilizó. Por otro lado, el hecho de que haya una cronología, un árbol genealógico, le da más credibilidad de su autenticidad histórica. No estamos hablando de una historia inventada o ficticia. Esto del éxodo, que el pueblo hebreo salió de Egipto, es toda una fantasía, puede decir alguno. No, no es una fantasía. Aquí tenemos nombres registrados, hay familias. Se mencionan quiénes son los hijos, se mencionan incluso nombres de personas que no tienen ninguna trascendencia. ¿Por qué pondrían el nombre de alguien que no aparecería más tampoco luego en ninguna historia? Es importante esta credibilidad histórica. Tenemos entonces luz acerca de quiénes son estas personas, quiénes son sus antepasados, quiénes son sus ancestros. Podemos conocer mejor la historia y también podemos sacar algunas conclusiones acerca de la obra o la manera en la que opera la gracia de Dios en la salvación. Y vamos a considerar esto ahora. Como dijimos, antes no es una genealogía exhaustiva, no están todos los hijos de José, pero está la mención de los primeros tres. Y si entendemos que del tercero de Leví sale el grupo familiar del cual van a descender Aarón y Moisés, la pregunta que podríamos hacernos es ¿por qué están mencionados los primeros dos? Podríamos pensar en un sentido por un orden cronológico que era necesario detallar quiénes eran el primero, el segundo y quiénes eran su linaje. Y en segundo lugar también, para que podamos ver la gracia de Dios en medio de estas familias, que eran familias que no estaban destacadas por su piedad, que eran familias cuyas vidas estaban manchadas por el pecado, como lo es en los casos de muchas familias, incluso en las nuestras. La gracia de Dios opera no como una recompensa de aquellos que portándose bien y haciendo todas las cosas correctas merecen la salvación. Eso no es gracia, eso es merecimiento. La gracia precisamente es favor inmerecido. Entonces consideremos estas familias en las cuales la gracia de Dios opera y a quienes Dios llama para utilizarlo como sus siervos, para que nos demos cuenta también de que si Dios nos llama a nosotros, no es por nuestros méritos, no es porque venimos de familias que son destacadas y perfectas, sino una manifestación de la gracia de Dios. Vean, el primer hijo que se menciona aquí fue Rubén. Tenemos aquí, dice, estos son los jefes de la familia de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel. Entonces nosotros sabemos que Rubén fue el primogénito de Jacob. Ahora pensemos, ¿fue Rubén un hijo de Jacob que procedió con honra y con dignidad? Vean, lo sabemos cuando se relata la profecía de Jacob acerca de sus hijos, la bendición de Jacob de algún modo acerca de lo que pasaría con sus hijos en Génesis 49. Acompáñenme en Génesis 49. Y veamos lo que dice allí Jacob acerca de sus hijos, por lo menos de los primeros hijos. Dice así en Génesis 49, versículo 1, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos, os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel.
Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. ¿Qué es lo que está diciendo Jacob aquí acerca de su hijo, Rubén, el primogénito, el que tendría que tener el mayor honor en la familia? Que se había envilecido, que había subido al lecho de su padre. El pecado de Rubén fue que él tomó una de las concubinas de su padre. El pecado de Rubén fue un pecado muy serio. Esta es la descripción real de lo feo que es el pecado y que está metido en las familias. No se puede negar. Esta es la descendencia de Jacob, la descendencia de Israel. El mismo Jacob tiene que decirlo. En un sentido, era el principal, era el más importante, era el principio del vigor, pero se envileció. ¿Qué hizo? Se acostó con la concubina de su padre, la esposa de su padre. Hizo algo perverso y por eso él perdió esa bendición, ese privilegio. Bueno, podemos decir, qué terrible lo que hizo el primer hijo, pero quizás fue ese que salió malo. Vamos a ver qué pasa con los siguientes. Bueno, luego tenemos a Simeón y a Leví. ¿Y qué se nos relata en la historia acerca de Simeón y de Leví? Bueno, veamos aquí en esta misma profecía. Versículo 5, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. ¡Wow! ¡Qué palabras! El padre hablando así de sus hijos. ¿Por qué está hablando de una manera tan fuerte de sus hijos? ¿Saben cuál fue el pecado de Simeón y Leví? Bueno, aconteció en la historia de Israel que una vez un hombre llamado Siquén violó a una de las hermanas de ellos. Y entonces estos hombres tuvieron un plan malévolo para vengarse. Le dijeron a la gente esa, porque el que se había aprovechado de su hermana Dina, de algún modo también tenía lazos emocionales con ella y entonces convenció al padre de que viniera a Jacob para decirle si podían emparentar, si las naciones podían unirse y formar un solo pueblo. Y entonces estos tramaron este plan y le dijeron, si se circuncidan, pueden entonces emparentar con nosotros y podemos tomar vuestras hijas y ustedes de las nuestras. Pero era todo un plan malvado para que cuando ellos estuvieran en el tercer día de la circuncisión, en el momento más doloroso de esa situación, de ese proceso, entonces ellos llegaron con ejércitos y los mataron a todos. O sea, fueron personas engañadoras que se aprovecharon de esta situación y su venganza obviamente no fue agradable ni a Jacob ni al Señor. Entonces tenemos por un lado al hijo mayor, al primogénito, cometiendo incesto y al segundo y al tercero, que fueron personas malvadas, como dice aquí, mataron hombres con un furor que merecía maldición y que no era digno de alabanza. Rubén, Simeón y Leví. Qué árbol genealógico, ¿verdad? Qué contento podía estar Jacob de sus hijos y del proceder de ellos. No, ciertamente no. Pero es en medio del pecado abundando aquí que también la gracia de Dios abunda. Y es por eso que la palabra de Dios se nos muestra tal como es la
condición real del hombre, no pretendiendo ocultar nada, sino para que veamos la gravedad de la condición del hombre, para que podamos exaltar aún más la gracia de Dios. Ciertamente los pecados de ellos fueron terribles y Dios trató con cada uno de ellos. Podemos pensar que la gracia de Dios también obró en ellos, porque por medio de toda esa situación con José y esa aflicción en la que estuvo su alma, esa humillación en la que llegaron cuando tuvieron que reconocer que habían actuado mal, posiblemente se hayan arrepentido de muchos de sus pecados, pero las consecuencias siguieron. Y esta es una realidad que también todos nosotros sabemos. Nos hemos arrepentido de muchos de nuestros pecados, pero hay consecuencias del pasado que se arrastran y aún, aunque alguien se convierte y diga voy a ser un discípulo de Cristo, esas consecuencias van a seguir. Pero la gracia de Dios llega aún a aquel pecador que está en su pozo más bajo. Alguien que había cometido incesto, había deshonrado a su padre, estos que habían sido asesinos, engañadores. Y de estas personas son los descendientes que conforman esa nación que Dios quiere redimir y que muestra su misericordia, no solamente redimiéndolos, sino también tomando de ellos personas para que sean sus siervos. Tenemos entonces aquí la lista de quiénes fueron los hijos de Rubén, quiénes fueron los hijos de Simeón y de manera especial quiénes fueron los hijos de Leví, porque de la familia de Leví, de la descendencia de Leví, es que proceden entonces Moisés y Aarón. Y como leemos aquí, encontramos en esta genealogía que cuando se menciona a Leví, se mencionan los hijos de Leví y a su vez la genealogía avanza sobre quiénes fueron los hijos de Leví. Y sabemos que entonces Leví tuvo entre sus hijos a Coat y Coat tuvo a Amram y Amram era el padre de Moisés. ¿Que se casó con quién? Se casó con Jocabed. Jocabed era la madre de Moisés, pero aún entre ellos eran parientes, porque dice que tomó a su tía. Allí lo leímos. Versículo 20, y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía. Esto, a la luz de la ley de Dios, también es incesto. Claro, alguien puede decir, en ese momento la ley todavía no había sido dada. Sí, ciertamente no había sido dada, pero recordemos también que la ley moral de Dios es una ley que está impresa en la mente y en el corazón de las personas. El no matarás no había llegado hasta el Éxodo, pero ellos sabían cuando Simeón y Leví mataron a esas personas que habían cometido homicidio. Entonces, había un entendimiento de qué era lo bueno y lo malo, y aún Moisés, que es el siervo utilizado por Dios, no intenta ocultar esto de su biografía, de que su padre y su madre eran parientes y que no era correcto que ellos se hayan unidos, pero aún así, él no lo intenta tapar. ¿Por qué? Porque sabe que es la gracia de Dios manifestada sobre él y sobre su familia. Podemos pensar nosotros en nuestras propias familias. Podemos pensar, algunos de ustedes pueden dar testimonio, decir es que yo vengo de una familia disfuncional. Mi padre era alcohólico o era un abusador o mi madre era una mujer totalmente irresponsable que nos maltrataba. Y si usted escucha testimonios y habla con unos y habla con otros, dice, ¿qué mundo en el que vivimos? Violaciones, abusos, vicios de todo tipo, padres o madres que caen en adicciones, que afectan a sus hijos, que no les importa nada el sentido normal de la vida, gente dominada por todo tipo de inmoralidad, cosas perversas. Esa es la composición del árbol genealógico de muchos de ustedes. No sé cuántos vienen de familias de nobles aquí,
que todos pueden hablar de toda su familia, como esas familias, que parece que todo es perfecto. Aún en esos que son de familias de nobles, las aberraciones más graves pasan en lo oculto. No pensemos que porque aquellos que tienen todos sus títulos y sus posiciones socioeconómicas alta, no, en esa familia no pasan esas cosas. No, hermanos, el pecado traspasa todas las culturas, los niveles socioeconómicos, los niveles educacionales. Hay gente que está súper capacitada, son profesionales y abusan de sus hijos. Hay gente que es totalmente eh, engañadora y fraudulenta en este mundo. Se jactan de las cosas más perversas. Ese es el árbol genealógico de la mayoría de las personas. Puede ser que alguien diga, bueno, en la gracia del Señor, he tenido una familia cristiana. Bueno, qué bonito, sí, cuando se ve la gracia del Señor y se ve esa transformación, porque sería ya extraño pensar en familias cristianas con varios descendientes cristianos donde no haya sinceramente una diferencia. Eso es lo que queremos ver en nuestra sociedad, diferencias, familias diferentes. Sí, mi abuelo ya era un vicioso, un alcohólico, pero ya mi papá se convirtió y mi mamá también, y se fue ordenando la familia y se ve la bendición. Pero tampoco pensemos que es una garantía, que porque usted se convirtió y su familia, sus antepasados eran un desastre, entonces a partir de ahora todo va a ir sobre rueda de color de rosa. No, va a venir el pecado, puede ser su pecado, puede ser el pecado de su cónyuge, puede ser el pecado de sus hijos. Eso es lo que vemos en la Escritura. ¿Acaso no hubo un pecado de Aarón? Serio. Aarón participó en un acto idolátrico en el monte Sinaí. En lugar de esperar los mandamientos del Señor, juntó el oro y los anillos y las alhajas de oro y participó en la confección de un becerro. ¿Acaso no hubo un pecado en Moisés? Hubo un pecado en Moisés porque él no le dio gloria a Dios cuando debía hablar a la piedra y golpeó la piedra. Claro, podemos sí ver una diferencia quizás entre los pecados aberrantes de sus antepasados y algunos pecados entre los siervos de Dios, y es de esperarse que haya una diferencia. Pero aún en medio de aquellos sobre las cuales la gracia de Dios obra, debemos ver también nuestra pecaminosidad y nuestra maldad y la necesidad de la misericordia de Dios en nuestra vida, para que nunca nos jactemos como si se tratase que es de nuestras fuerzas o de nuestro poder. Es la gracia de Dios manifestada en medio de las familias, con sus debilidades, con sus tristes historias, con los pecados tan terribles. Pero Dios eligió salvarles. ¿No es maravilloso pensar eso? Dios eligió salvarte a ti. Quizás no fue así con tu padre o con tu madre, pero te eligió salvar a ti. Y no tomes una actitud negativa o en oposición a Dios. Dios, ¿por qué no salvaste a mi padre o a mi madre? Bueno, Dios salva a quien quiere en su gracia y no somos quien para nosotros condicionar eso. Pero si te sabes salvado por Dios, si te sabes un receptor de esa gracia manifestada en la redención en tu vida, maravíllate y di, no fue por algo honoroso en mí, por alguna honra, no fue por mi familia, no fue porque éramos muy importantes en la sociedad. Al contrario, dice la Escritura, lo vil y menospreciado de este mundo escogió Dios. Lo vil y menospreciado. Nosotros somos seres viles y menospreciados, escogidos por Dios, porque Dios no quiere ninguna jactancia. Si usted se cree algo importante en este mundo, si usted se cree importante por sus conocimientos, por sus sentimientos, por sus actos de bondad, usted es despreciable ante los ojos de Dios. Porque no podemos llegar a Dios con nuestra justicia, que a los ojos de Dios son vistos como trapos de inmundicia. Tenemos que llegar a Dios en humildad, porque aquel que es humilde de espíritu, aquel que tiembla ante su palabra, aquel que dice, no soy digno, apiádate de mí, pecador, es el que está en la condición apropiada para comprender la gracia del Señor. ¿Sabe qué pasó con los hijos de Aarón? ¿Recuerdan qué pasó con los hijos de Nadab y Abiú?
vino el castigo de Dios sobre ellos. Quisieron adorar a Dios de la manera que Dios no lo había mandado. Qué triste pensar que pueda llegar el castigo de Dios sobre la vida de nuestros hijos. Pero queremos que Dios sea glorificado, no queremos que nuestros hijos blasfemen el nombre de Dios. Y debemos clamar a Dios por la salvación de nuestros seres queridos, de nuestros hijos. Pedir al Señor que de nuestra descendencia, aún nuestros nietos, que sean verdaderos siervos de Dios, que aprendan los principios de la Escritura, sobre lo cual alguien es bienaventurado. Humildes ante el Señor, pobres de espíritu, pacificadores, limpios de corazón, que dependen del Señor, que quieren honrarle, que reconocen su pecado. Se mencionan aquí otros también que tuvieron roles importantes de los hijos de Leví. Saben que los levitas fueron separados por Dios para el servicio. Fue esa tribu que no heredaba una tierra física entre las demás tribus de Israel, pero que se dedicaron al sacerdocio. Se menciona a uno de los hijos de Aarón, Eleazar, que a su vez tuvo un hijo, Fineés, que ocupó un cargo importante como sumo sacerdote. Y entonces todas estas cosas que están mencionadas en la genealogía nos hace pensar, por un lado, la gracia de Dios manifestada en medio del pecado de estas familias, pero también manifestada para que de estos hombres pecadores y débiles surgieran siervos. De modo tal de que aunque nosotros no tenemos ningún mérito en nosotros mismos y es solo la misericordia y la gracia de Dios por los cuales somos aceptos ante Dios, también debemos que ver que esa gracia trasciende y va más allá, y Dios dice, quiero usarlos. Quiero que sean mis siervos. Dios elige personas para que cumplan su servicio. Eligió a Moisés y a Aarón y no había ningún mérito en ellos. Ni siquiera podemos decir que hay una sucesión correcta en el orden, porque podríamos pensar, bueno, Aarón era mayor que Moisés, entonces Aarón debía ser el más importante. No, Dios eligió al segundo. Como pasó también entre Jacob y Esaú. Dios eligió a Jacob, no a Esaú. Como pasó la bendición de los hijos de José. Cuando Jacob hizo su bendición, cruzó los brazos y eligió bendecir al segundo. La forma en la que Dios opera no es la forma en la que el hombre actúa. Quizás usted tiene una expectativa y una manera de pensar de que Dios va a obrar con usted, pero no es la que Dios así tiene planeada. Y si Dios lo llama a usted, usted diga, no, no a mí, llama a otro, llama al que debe llamar. Dios sabe al que debe llamar. Si Dios le llama a usted es porque quiere utilizarle a usted y tiene su propósito para usted. El propósito para Moisés no era el mismo que para Aarón. El propósito de Moisés y Aarón no era el mismo que para los demás levitas, no era el mismo que para los coreitas. Entre los coreitas estaban aquellos ocupados del canto, de las alabanzas, que constantemente se elevaban al Señor en ese sistema de adoración del antiguo pacto. Y también entre los coreitas hubo algunos que se rebelaron y padecieron las consecuencias de su pecado. Pero podemos ver entonces, hermanos, la gracia de Dios obrando a pesar de los pecados en la familia y la gracia de Dios manifestada en llamar a personas para que le sirvan, para que sean instrumentos en las manos de Dios, y así debemos pensarlo para nuestra propia vida. Dios obra en nuestras familias a pesar de todos los pecados. Y si derrama la gracia salvífica sobre usted, usted tiene que pensar,
¿Qué quiere hacer Dios conmigo? Dios quiere utilizarnos a nosotros como instrumentos en sus manos para cumplir sus propósitos. Y debemos entender la diferencia, obviamente, entre el antiguo y el nuevo pacto. Hoy no hay muchas de estas cosas ceremoniales que antes había, y en la iglesia del Señor hay solamente 2 oficios, pero eso no significa que no haya un servicio para usted. Dios llama a los cristianos, a todos, a ser siervos del Señor, a compartir las buenas nuevas a donde nosotros estamos, a hablar el evangelio a los que nos rodean, a discipular a aquellos que nos rodean para que sean discípulos de Cristo, a instruir nuestras familias, nuestros hogares, a edificarnos como el cuerpo de Cristo, animarnos a amar a Dios, estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cuánto hay para hacer en la obra del Señor? ¿Cuánto servicio tenemos para hacer? No pensemos, ay, a mí Dios no me ha llamado. Estamos llamados a servirnos por amor los unos a los otros, a trabajar en el avance del reino. Hermanos, todo lo que hacemos aquí en nuestra iglesia pequeñita, los esfuerzos que hicimos en esta conferencia pasada para invitar gente, para que hubiera una comidita, un refrigerio, para hospedar gente, para coordinar viajes, para ir a buscar gente, todas esas cosas es servir a Dios. Lo que se hace en el audio, en el sonido, lo que se hace en las hermanas, en la limpieza, en el refrigerio, todo es para servir al Dios. Los hermanos que administran las finanzas, los que trabajan en las remodelaciones del edificio, los que coordinan cosas, es para servir a Dios. Y somos parte de este pueblo que Dios ha llamado, ha salvado y quiere usarnos. Y queremos adorar a Dios. Para eso estamos aquí reunidos, queremos aprender más de su palabra, queremos formarnos, queremos meditar el Evangelio, queremos que las personas crean en el Señor Jesucristo y queremos juntos servirles. La gracia de Dios manifestada sobre el pecado y llamándonos al servicio. Pero en tercer lugar, la gracia de Dios manifestada en la victoria frente al mal. La victoria frente al mal. Veamos lo que dice desde el versículo 28 en adelante. Éxodo 6, 28. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que yo deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 años cuando hablaron a Faraón. En este pasaje que acabo de leer hay un condensado de cosas que ya se habían mencionado antes. Jehová ya se había identificado como el Dios autoexistente, todopoderoso. Ya había sido comisionado a Moisés y Moisés una vez más dice, soy torpe de labios. La palabra en el original es incircunciso de labios. ¿Recuerdan ustedes que Dios ya había mandado la circuncisión? Y de hecho, la esposa de Moisés lo salva de un castigo cuando tuvieron que circuncidó a su hijo porque le había salido el encuentro para matarlo. Jehová le había salido el encuentro para matarlo a Moisés. Pero lo que estaba queriendo decir es que era inepto. Pero es Dios el que determina nuestra aptitud. No es nuestra capacidad, es Dios el que da el poder para hacer lo que Él nos pide.
y coloca a la par de a Moisés a Aarón, y Aarón cumple esa función de profeta. Y dice Dios que haría a Moisés como si fuese un Dios con minúscula para Faraón. Y esa idea es bien importante comprenderla porque los egipcios consideraban a su faraón como un dios. Es decir, que para un egipcio el faraón era divino, de modo tal de que su autoridad y su poder no solo era relacionado con su cargo de gobierno, sino con algo divino, con su deidad. De algún modo, entonces, aquí hay una demostración del poder de Dios sobre el poder del mal, destruyendo esta idea de ese Dios falso, el faraón. Había muchas otras deidades, eran politeístas, dicen que había más de 40 deidades entre los egipcios, pero de algún modo esta soberbia manifestada en este hombre y en este cargo, que es manifiesta por su endurecimiento y por sus actitudes adversas hacia el pueblo de Dios, Dios utiliza esto para humillar a Faraón y para demostrar de que Él es el verdadero Dios, Él es Jehová. Y llama a Moisés para una misión y coloca a Aarón como un profeta. Es la primera mención que se hace acerca de un profeta. Entonces entendamos esto porque aquí hay dos menciones que no son involuntarias. Se habla antes de la descendencia de Leví, lo cual hace mención a aquellos que serían los sacerdotes. El rol sacerdotal era muy importante en el pueblo hebreo. Y ahora se habla de Moisés como este mediador, como este instrumento en las manos de Dios, y de Aarón como un profeta. En un sentido también Moisés era un profeta. Estamos hablando del rol profético que iba a ser muy importante en el pueblo judío. De hecho, Moisés funciona como un profeta anunciando la palabra de Dios al pueblo. Y aunque el brazo de Faraón se iba a endurecer, y iba a luchar en contra de Dios, Dios iba a hacer señales y maravillas. Constantemente vemos aquí que Dios se refiere a Israel como su pueblo, mi pueblo, los hijos de Israel, mis ejércitos, dice el versículo 4. Cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel, es Dios reclamando su pueblo y diciendo: nadie va a poder arrebatarlos de mi mano. Yo los voy a sacar de allí. Nadie los va a poder esclavizar. Vean, cuando Dios quiere sacar a alguien de las garras del enemigo, lo va a hacer porque Él tiene poder para salvar. Porque no depende de esa persona y su fuerza o su capacidad, sino de la gracia de Dios que vence frente al mal. No importa cuán graves sean los pecados en los cuales están sumergidos, no importa cuán terrible sea el poder abrumador del mal sobre esa persona o esa familia, si Dios quiere manifestar su gracia, los va a salvar. No importa cuán grave sea o terrible sea la dureza de ese faraón en contra de los siervos del Señor, Dios estaba dispuesto a hacer todo cuanto fuera necesario, iba a derramar sus juicios. Y es interesante considerar que muchos de las plagas que se manifiestan en Egipto como una señal y poder de Dios, atacaban específicamente ciertas deidades que ellos tenían. De modo tal que iba humillando a los egipcios en su religiosidad falsa para que reconocieran que Dios, Jehová, es el verdadero Dios. En varios de los pasajes que anteriormente habíamos leído, la mención que se hace de Faraón es como rey. Y aquí llegamos entonces a nuestro tercer énfasis
que debemos considerar. No solo la importancia de el sacerdocio levítico, por lo cual fue necesaria la explicación del árbol genealógico, no solo la importancia de Aarón o Moisés funcionando como profetas, este rol profético iba a ser tan importante para el pueblo hebreo, sino también entender quién es el rey. Porque aunque se menciona a Faraón como el rey de los egipcios una y otra vez, cuando Dios obra y demuestra su poder sobre Faraón, lo que está diciendo, lo que podemos entender es que Él es el Rey de Reyes y nadie puede contra Él. ¿Saben que estos tres oficios son los oficios de nuestro Señor Jesucristo? Él es profeta, Él es sacerdote y Él es rey. Él es el profeta porque vino a este mundo a transmitir la palabra de Dios. Su palabra, la palabra que salía de boca, eran palabras de vida eterna. Esto reconocieron los apóstoles cuando dijeron: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Las palabras de Cristo llegaban al corazón, transformaban ese corazón necesitado, dolido por el pecado, necesitado de un médico divino. Como médico divino venía a curar, venía a sanar. ¿Has experimentado la palabra de Dios tocando tu mente y tu corazón, sanando tu alma? Es una palabra profética, no profética en el sentido de anunciar el futuro, aunque ciertamente lo es, pero es una palabra profética en el sentido de que viene de Dios y tiene poder, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es la palabra de Dios anunciada por Cristo que nos lleva a la comprensión de nuestra necesidad, de nuestro pecado y el perdón, la necesidad del perdón que tenemos. ¿Has oído la palabra de Cristo? Jesús dijo que llama a sus ovejas. Como llamó al pueblo de Israel a salir de Egipto, llama también a sus ovejas a venir a la salvación. Venid a mí, dice Jesús. Venid a mí, vosotros que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Eso es una palabra profética del Señor, porque aquellos que vienen a Cristo en arrepentimiento y en fe reciben perdón de pecados y vida eterna. ¿Lo ha experimentado usted? Venid a mí, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros y tendréis descanso para vuestras almas. Esa palabra que toca tu mente y tu corazón y te hace ver tu necesidad, la palabra que conforta tu alma al saberte que eres perdonado. ¿Recuerdan el leproso? ¿Qué quieres que te haga? Que me limpies. Sé limpio. Sé limpio. No veas la salvación como algo tan difícil de llegar a aquella montaña, como si dependiera de tus méritos o tus obras. Ve a Cristo y cree en Él. Te dice: ven a mí, el que a mí viene no le echo fuera. Cree en Cristo, hazlo ya, no demores más, porque su palabra es verdad. Pero Jesús no es solo un profeta, es también un sacerdote. Y un sumo sacerdote que no solamente fue la ofrenda porque puso su propia vida en expiación. Los animales no podían darnos el perdón de nuestros pecados, pero la sangre de Cristo Jesús, mucho más valiosa que el oro y que la plata, nos limpia de todo pecado. Así, pero mis pecados son muy graves. ¿No has visto los pecados de la familia de los hijos de Israel? ¿Acaso no puede Dios limpiar esos pecados que están cargando tu mente y tu conciencia? ¿Acaso no tiene Él el poder de volver tus vestiduras blancas como la nieve? ¿Podía limpiar un leproso? ¿No puede limpiarte a ti? ¿Podía levantar a un muerto? ¿No puede limpiar tus pecados y darte vida espiritual? Él tiene poder para salvar, porque es un sumo sacerdote que nos representa correctamente delante del Padre, no como los levitas. Los levitas no podían ayudarnos.
Tenían que estar ofreciendo sacrificio constantemente, año tras año, y aún así era una sombra de aquello que iba a venir, que era la verdadera Pascua, el verdadero sacrificio y el verdadero sacerdote, según el orden de Melquisedec. Alguien que traspasó los cielos, entró en la presencia de Dios y era acepto delante del Padre, porque es su Hijo unigénito, sin mancha y sin pecado. ¿Tienes un sacerdote? No un sacerdote al cual vayas a confesarle tus pecados y te mande a 3 Aves María y 4 Padre Nuestro para calmar tu conciencia. No, uno que murió por tus pecados y en quien depositas tu fe porque es el Salvador. En último lugar, un rey, porque Él es rey. Porque no solo murió, sino que resucitó, ascendió a los cielos, está sentado en el trono y es Rey de Reyes, Señor de Señores, venció a la muerte, venció al pecado, venció a Satanás. Y nada más nosotros estamos esperando en el cumplimiento de los tiempos que todos sus enemigos sean puestos bajo el estrado de sus pies, hasta que ya seamos completamente transformados para estar con Él en gloria, para ya no luchar más con el pecado, para ya no ver más las consecuencias del pecado en este mundo, para que los malos sean juzgados, los impíos, Satanás, todos los que rechazaron al Salvador. Pero la gloria de los hijos de Dios sea manifestada en su esplendor en la eternidad. No hay mejor rey que este. ¿En quién otro vamos a confiar? ¿Es Cristo tu rey? Y si es Cristo tu rey, y si es tu sacerdote, y si es tu profeta, deberíamos entonces preguntarnos si estamos viviendo a la luz de esa realidad. ¿Hay algo que debemos confesar? ¿Hay algo que debemos cambiar? ¿Hay algo que debemos agradecer a nuestro Dios? Quiera el Señor por su palabra que podamos hacerlo en esta mañana. Oremos. Exaltamos tu bendita gracia, salvífica, santificadora. Te damos a ti toda la gloria y el honor. Y pedimos que tu palabra sea nuestro alimento en este día. Que modifiques, cambies, formes todo lo necesario en nosotros. Cuánto te necesitamos, oh Dios. Perdona nuestros pecados. Llena nuestro corazón de gratitud para que tú seas exaltado, que podamos servirte, Señor. Tú que nos has llamado, podamos servirte con humildad y con temor y con gratitud, sabiendo que hemos recibido de ti un reino inconmovible. Alabado sea tu nombre en este día, en Cristo Jesús. Amén.